Hola, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo la hora a la cual tú veas este video. Hoy día vamos a ver la segunda clase de este curso de contabilidad y finanzas para no expertos y principalmente nos vamos a enfocar en cómo piensa un contador. ¿Ok? Cabe mencionar de que si tú eres contador, lo más probable es que esto sea la parte del libro diario, que es un tema más técnico, que por motivos lógicos de que no está orientado a ese público, nosotros no vamos a tocar esos temas más duros. Sin embargo, sí nos vamos a enfocar para qué se hace la contabilidad y posteriormente cómo se registran algunas cosas, pero bajo la disciplina. Por lo cual, el producto final de los estados financieros, o sea, el producto final de la contabilidad en sí mismo, son los estados financieros, del cual los estados financieros básicos son cinco, en donde nosotros tenemos el estado de situación financiera, que habitualmente se le dice balance general, y en este balance nosotros presentamos la situación económica y financiera de las empresas, para decir los recursos que la empresa tiene y cómo se generaron estos recursos, vale decir las fuentes de financiamiento. En una segunda instancia, nosotros vamos a hablar del estado integral de resultados, que toca principalmente el desempeño de una compañía, vale decir, cómo se comportó en función de sus ingresos y los egresos, que no necesariamente acá nosotros vamos a hablar de ingresos o egresos efectivos, movimientos de caja, sino que nosotros vamos a hablar de el desempeño, vale decir, eh, ingresos que podrían ser al contado o a crédito. Podríamos hablar de ajustes a mark to market, como habíamos mencionado en la clase anterior, de valores razonables, que por ejemplo podemos tener retrasaciones de activos o retrasaciones de bienes que por algún motivo en particular los dejamos a valor razonable, pero no necesariamente eso implicaría una entrada de flujo de caja. Por ejemplo, si nosotros tenemos una casa, esta casa a medida que nosotros vamos generando una apreciación por el concepto de la plusvalía, contablemente eso se registra, pero no necesariamente es un ingreso porque aún no se ha vendido. Por ende, el estado integral de resultados analiza ese comportamiento. Y estos dos estados financieros que son los básicos, posteriormente hay otros más como el estado de cambios en el patrimonio, donde nosotros analizamos los cambios patrimoniales que una empresa tiene. Tenemos también el estado de flujo de efectivo, donde segmentamos la caja en tres grandes categorías: operaciones, inversión y financiamiento, y en base a esa categorización nosotros principalmente vamos enfocando algunos temas bien interesantes de toma de decisiones, y entendiendo que los cuatro primeros me entregan información concisa, el detalle y la profundización más extensa está en las notas explicativas, que es un estado financiero más. Por lo cual el contador realiza todo un proceso minucioso con el objetivo de llegar al producto final de la contabilidad, que son los estados financieros. Y cuando nosotros estamos hablando de estados financieros, estamos hablando de estos cinco como algo elemental. Principalmente, cada estado financiero responde y entrega información, donde nosotros podemos definir en el estado de situación financiera qué recursos controlo y cómo se financian estos recursos, y ahí nace una estructura que son derechos y obligaciones, que técnicamente hablando, ya lo vamos a definir. Los derechos y obligaciones empresariales se entiende que se derivan lo que son los activos, pasivos y patrimonio. Bien, nosotros como tenemos jerga muy específica, se entiende que los derechos y obligaciones son esos, que ahí lo vamos a ir profundizando. Luego hablamos del estado integral de resultados, que en este caso es cómo se desempeña la empresa, cuánto ganamos, y eso se genera mediante dos conceptos contables más, que son los ingresos y gastos, que alguna gente los define como resultado ganancia o resultado pérdida, pero son temas más nombres informales. El nombre formal debería ser ingreso y gasto. Luego también tenemos el estado de flujo de efectivo, que analiza cuánto efectivo generé y cómo lo hice, y ahí es un estado más de detalle. También tenemos el estado de cambios en el patrimonio, que como dice el nombre, analiza las variaciones patrimoniales. Y terminamos con las notas explicativas, que primero ve si las partidas están al costo histórico o están a mark to market o valor o lo razonable.
donde nosotros entregamos un detalle minucioso de cada rubro y cada detalle, y a la vez también explicamos cuáles son las políticas contables que usamos y en concreto cómo nosotros valorizamos algunas cosas y por qué la normativa contable nos permite hacer dicha valoración. Cabe mencionar también que muchas veces los estados financieros que yo presento los presento en miles de pesos o en millones de pesos para evitar de que tengan montos súper amplios, por lo cual también entrego un detalle de las cifras. Y otra cosa que es súper importante que nosotros tengamos en cuenta, que los estados financieros se hacen con fines financieros. Por defecto, la contabilidad debería ser financiera. Por lo cual mucha gente lo confunde con el tema tributario, que el tema tributario analiza el cumplimiento impositivo. Y acá nosotros cuando hablamos de contabilidad, estamos hablando de una contabilidad de apoyo a la toma de decisiones, que por defecto debería ser valorizada bajo una normativa específica que se llama la IFRS. Y IFRS, que es la sigla, que se define como International Financial Reporting Standards, que habitualmente las pequeñas empresas no las cumplen y hacen una contabilidad más bien cumpliendo los parámetros de la ley de la renta. Sin embargo, si nosotros vemos la sociedad anónima abierta o en Chile o vemos compañías multinacionales o empresas que sí entienden este concepto contable, deberían valorizar sus partidas bajo una contabilidad financiera. Eso es más o menos importante para que lo tengan en cuenta y que no se confunda diciendo que la normativa me permite hacer esto con fines de pago de impuestos. El pago de impuestos debería ser un tema alternativo a la contabilidad. Y de hecho, por eso se habla mucho de contabilidad, o más bien en la profesión contable, que hay gente que se especializa en una contabilidad financiera y gente que se especializa en el cumplimiento tributario, que son diferentes líneas para poder ejercer. Al igual que hay un ingeniero informático que se encarga del software, o hay un ingeniero en telecomunicaciones que se encarga del hardware, en el caso del contador también tenemos diferentes separaciones. Bien, eso es para que lo tengan en cuenta para cuando nosotros hablemos de estados financieros, que el tema impositivo debería ser un tema alternativo. De igual manera, registramos algunos conceptos de impuestos, pero lo vemos simplemente con la finalidad de explicar diferencias, de ver los temas de pago de impuestos que implican movimientos de efectivo, pero no hacemos contabilidad con la finalidad de pagar impuestos. Eso es para que tengan una noción elemental de esto. Luego, para poder construir estados financieros se necesitan ciertos conocimientos de los elementos contables y nosotros habíamos definido anteriormente de que nosotros principalmente tenemos derechos, obligaciones y resultados a nivel de empresa, por lo cual estos derechos y obligaciones contablemente se definen como activo, pasivo y patrimonio, donde el activo se entiende que es un recurso controlado por la empresa a consecuencia de un suceso pasado del cual se espera generar posibles beneficios económicos en el futuro, que ese es el recurso, ¿vale? El activo. El activo como recurso tiene dos fuentes de financiamiento. El activo como recurso podría ser generado por una deuda externa, lo que se entiende que es un pasivo, donde el pasivo corresponde a la obligación presente de la entidad de transferir un recurso económico como suceso pasado. O sea, que es lo que se define que en este caso el pasivo se entiende que es una obligación donde me obliga a entregar un recurso económico para que dicha deuda se extinga o dicha deuda se liquide. Y adicionalmente nosotros tenemos el patrimonio, que es la parte residual, entiéndase, la diferencia del activo con el pasivo. Y se entiende que este patrimonio a nosotros nos ayuda a hablar de la autosustentabilidad de las organizaciones, donde el patrimonio está compuesto por el aporte de los socios o de los dueños, que en este caso es el capital, y adicionalmente está generado por los incrementos de patrimonio y las disminuciones de patrimonio. Por lo cual, cuando nosotros estamos hablando de incrementos patrimoniales, se entiende que los incrementos patrimoniales son por defecto ingresos, donde son incrementos en el activo o disminuciones en el pasivo que dan lugar a incrementos patrimoniales.
por lo cual se entiende que nosotros habitualmente vamos a tener recursos que aumentan y si este recurso que aumenta no da lugar a la generación de una deuda, se va a entender que ese incremento del recurso está siendo financiado mediante un ingreso. Eso es lo que se define principalmente en el concepto de ingreso. Y cuando nosotros hablamos de gastos, se entiende que son disminuciones en el activo o incrementos en el pasivo que dan lugar a disminuciones en el patrimonio. Y algún caso típico, nos llega la cuenta de la luz, tenemos que desembolsar flujo de efectivo para ello, por lo cual disminuye el activo y se entiende que esa disminución del activo trae como consecuencia una disminución patrimonial. Bien, eso es lo que nosotros tenemos que tener en consideración, que los recursos se entiende que son financiados por esta base y muchas veces las variaciones del patrimonio traen como consecuencia un aumento del activo o disminución del pasivo o al revés. Y también dentro de la contabilidad nosotros registramos algunos cambios en la contabilidad que no implica algún movimiento en el recurso o en la deuda. Por ejemplo, que nosotros tengamos caja en efectivo o dinero en efectivo y lo depositemos en la cuenta corriente, cambió el activo, pero se entiende que sigue siendo un activo. O que nosotros tengamos deuda con un proveedor, le paguemos la deuda al proveedor, disminuye el pasivo y a la vez disminuye el activo. Y así sucesivamente nosotros nos vamos moviendo cuando nosotros tenemos clara esta relación. Por lo cual la contabilidad solamente registra, o sea, para que se registre, tiene que cumplir con dos requisitos, o planteándolo de otra forma. La contabilidad registra solamente hechos económicos y los dos requisitos son que primero tiene que ser medido monetariamente, o sea, si hay una transacción que nosotros podemos valorizar monetariamente, se entiende que podría ser susceptible al registro. Y si afecta a mi estructura de empresa, también se entiende que podría ser, o sea, si cambia mi activo, cambia mi pasivo, cambia mi patrimonio, bueno, afecta a mi estructura de empresa, ok, se registra contablemente. Por lo cual, en base a estos dos conceptos, es que nosotros trabajamos con la contabilidad. Por lo cual, algún ejemplo de un hecho económico, donde nosotros vemos la compra de una maquinaria bajo la modalidad de crédito. ¿Es un hecho económico? Eventualmente sí, porque afecta la estructura a nivel de empresa, se puede medir monetariamente, por lo cual eso significa que aumenta mi activo, a consecuencia que aumenta mi obligación también. Por lo cual, en este caso, es un hecho económico porque entendiendo que el activo, en este caso, estaría aumentando, a consecuencia que aumenta mi estructura de deuda con un tercero, por lo cual se entiende que el pasivo también estaría aumentando bajo esa modalidad, por lo cual es un hecho económico y eso como se mide monetariamente mediante lo que nos venden el valor de la maquinaria, se entiende que afecta a mi estructura. En una segunda parte, o en otro ejemplo, nosotros vamos a contratar a un nuevo empleado y en esa contratación del nuevo empleado, vale, se entiende que el empleado firma el contrato y comenzaría a trabajar la próxima semana. Eso no es un hecho económico porque se entiende que aún no está la obligación de pago del trabajador y adicionalmente tampoco el trabajador nos debe algo, por lo cual el trabajador no ha desempeñado su actividad aún, por lo cual esto no necesariamente implica algún hecho económico, por lo cual contratar un empleado y la celebración de la firma del contrato no debiese ser contabilizado porque se entiende que no es un hecho económico. Bien, luego, el pago de remuneraciones a fin de mes sí es un hecho económico porque se entiende que en este caso el trabajador desarrolló su actividad, estamos reconociendo un gasto porque no es un recurso que nosotros controlemos, es una disminución del activo a consecuencia de que estamos desembolsando dinero y a su vez eh, el servicio se presta. O por otro lado, nosotros le adeudamos al trabajador, por lo cual aumenta el pasivo y ese pasivo
implica que mi patrimonio disminuya, por lo cual en esa base nosotros sabemos que eso es un hecho económico, ¿vale? Acá vamos a ver algunas transacciones elementales que, como les digo, no necesariamente se van a contabilizar, sino que, o sea, no necesariamente lo vamos a ver cómo lo registra un contador. A lo que a nosotros nos interesa es simplemente saber cómo se debería reportar esto. Primero vamos a tener una empresa que en este caso hace sus aportes por 100.000 para que su negocio comience, y en ese caso nosotros, asumiendo que fue en efectivo, aumenta la caja, que es el efectivo, por 100.000, no hay una deuda, por lo cual el patrimonio me aumenta en 100.000. Por ende, si nosotros presentáramos nuestros estados financieros, lo único que tendríamos que presentar eventualmente es el incremento de caja a consecuencia de la variación en el patrimonio. Esa es la primera operación que nosotros vamos a valorizar acá. En una segunda transacción, y considerando lo anterior, la empresa adquiere un inmueble y, como no tiene los 500.000 para poder comprar el mueble al contado, porque sabemos que solamente aportamos 100.000, el mueble lo adquirimos al crédito, por lo cual se entiende que aumenta el activo, que es el inmueble, a consecuencia de que aumenta la deuda, que en este caso serían las obligaciones por pagar, por lo cual aumenta el activo, que es inmueble, considerando los 100.000 que ya teníamos de antes. Sabemos que la suma de los activos son 600, y eso conlleva que los pasivos sean 500.000 como deuda, y el patrimonio, que ya lo teníamos registrado con el aporte de los dueños, ya sabemos que me da 100.000, por lo cual la suma del pasivo y el patrimonio son 600. Cumplimos con la igualdad. Luego tenemos otra transacción en este caso, donde se entiende que la compañía, ¿vale? En este caso, compró un mueble en la suma de 20.000, que ese es un punto que no incluimos acá, que fue un movimiento de efectivo, una pequeña fe de ratas, que es súper importante en comentar. Esta es la transacción número 4, pero hubo una transacción número 3 donde nosotros adquirimos un mueble por la suma de 20, ¿vale? Que es un activo como muebles de oficina o similares, que ese movimiento nosotros eventualmente lo registramos disminuyendo la caja, por lo cual, ¿qué ocurrió? La caja me tuvo que haber quedado en 80. No obstante, como ahora la caja me quedó en 80, nos mencionan adicionalmente que en esta operación nosotros prestamos una asesoría a un cliente, y se entiende que el cliente nos pagó al contado 5.000, por lo cual anteriormente teníamos la caja en 100.000, disminuyó en 80 cuando adquirimos el inmueble, pero como prestamos un servicio de 5, me generó un incremento de caja en 5.000, por lo cual me quedó en 85, y posteriormente me aumentó el patrimonio a consecuencia que el ingreso me aumentó, por lo cual nosotros ahora estamos reconociendo un incremento patrimonial de 5.000, y eso nos genera la igualdad. Luego nos mencionan que la empresa nuevamente prestó servicios de asesoría a un cliente, le cobramos 20.000, pero se entiende que en este caso el precio quedó adeudado, por lo cual, ¿qué es lo que sucede principalmente? Nosotros vamos a tener un derecho a cobrar, por lo cual me aumentan las cuentas por cobrar, que es un activo, es un recurso que yo tengo, que es el derecho de cobrarle al cliente eventualmente cuando ya sea la fecha acordada, por lo cual en algún momento esta cuenta por cobrar se convertirá en caja, ¿vale? Y acá nosotros ya tenemos un incremento del activo, que ese incremento del activo aumentó el patrimonio mediante el reconocimiento de un ingreso, por lo cual el servicio anterior, que eran los 5.000 más estos 20, ahora conlleva que la empresa ha generado un incremento patrimonial de 25, por lo cual mi estructura ha cambiado, ¿vale? Luego también nos mencionan que, como otra transacción, nosotros recibimos la cuenta de servicios básicos, luz, agua, teléfono, donde vamos a pagar 7.500 en efectivo. Por lo cual, eso conlleva que nosotros disminuyamos la caja de los 85, saquemos 7.500, disminución del activo, nuestra caja nos quedó en 75.500, y adicionalmente nosotros generamos una disminución del patrimonio, donde el patrimonio de 25, disminuyendo con estos 7.500, ahora me quedó
en 17.500, por lo cual el activo disminuye, el patrimonio disminuye y así se mueve mi estructura financiera, ¿vale? Por lo cual, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que ciertas transacciones que ocurren en las empresas se registran en la contabilidad y en base a estos registros contables nosotros vamos generando una estructura a nivel de organización. Por lo cual, si nosotros tuviésemos este estado, que es bien básico, pero es el pseudo balance, en este caso nosotros sabemos que la empresa tiene recursos socioeconómicos por la suma de 617, pero estos 617, 500.000 fueron financiados con deuda y hay 217.500 que corresponde al patrimonio, que es la suma de los 100 más los 17, que es esta suma de 117 corresponde al financiamiento de los dueños. Por lo cual, ¿qué sabemos nosotros? Que esta empresa presenta altos niveles de endeudamiento, pero se entiende que al ser una empresa nueva es justificable, ¿vale? Esa es la clase de esta semana. En la tercera clase de este curso, nosotros vamos a ir un poquito en el desarrollo de los estados financieros para posteriormente hacer algunos análisis de lo que ellos derivan. Pero un tema importantísimo es que el proceso contable implica que nosotros tengamos que hacer registros para poder llegar a estos saldos que son los que presentamos contablemente. Espero te haya gustado esta clase. Nos vemos. Hasta luego.